Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí eh, coordinar el último simposio de esta reunión de nuestro centro. El tema a tratar se llama factores intercurrentes de la medicina reproductiva. En realidad, la endocrinología ginecológica, que es un tema que nos unió a todos en esto, va a ser el punto central a tocar. Voy a presentar primero al doctor Alejandro Mansur. Es decir, el doctor Alejandro Mansur básicamente es un amigo mío chileno y como ya fue presentado, tiene tanto currículum, doctor, que le voy a dar directamente la entrada a su simposio, que es PCO, síndrome de ovario poliquístico y estado hiperandrogénico. Un tema en el que mucho hemos trabajado juntos y hemos avanzado a lo largo de los años. Alejandro, yo no voy a volver a leer todo lo que ya dijeron de vos. Es un gusto verte y te doy la palabra. Querido Héctor, el gusto realmente es mío y me siento honrado por esta invitación. Espero realmente que en estos 20 minutos pueda entregar los conocimientos que me han pedido y que he tratado de tener de la forma más didáctica posible. Este es un temazo que no puede estar fuera de ningún congreso de reproducción. Hablaremos de síndrome de ovario poliquístico y estados hiperandrogénicos. Lo primero que hay que decir es que los andrógenos juegan un rol importante, tanto en la función ovárica como sexual. Participan en el metabolismo óseo, en aspectos cognitivos, en el ánimo y en la energía de los pacientes. También ayudan a construir la masa muscular y son los precursores de la síntesis de estrógenos. Sin embargo, si se producen en exceso, causan importantes alteraciones. Las manifestaciones del hiperandrogenismo las podemos dividir en clínicas y de laboratorio. En clínica es muy fácil ver el exceso de vello, que se puede graficar en la escala de Ferriman-Gallwey, o la presencia de acné. Y del punto de vista del laboratorio, hay muchos que se pueden tomar. Yo aquí menciono solamente los más mentados, que son la testosterona libre, el índice de andrógenos libres, que es lo que yo más utilizo, y la medición de dihidroepiandrosterona sulfato. Vamos a hablar de los siguientes estados hiperandrogénicos, de síndrome de ovario poliquístico principalmente, pero también de hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, de tumores productores de andrógeno, de síndrome de Cushing, y no mencionaré los otros como podrían ser iatrogénicos de pacientes que estén tomando andrógenos o anabólicos. ¿Qué tienen en común? Las manifestaciones hiperandrogénicas, es decir, hay exceso de vello, ya sea hirsutismo o incluso virilización, o llegar a la alopecia, hay acné y cutis oleoso, y hay disfunción ovulatoria en todos ellos. ¿Y en qué se distinguen? En la intensidad de la clínica, en el momento de aparición del cuadro clínico y en la velocidad con que se instalan los síntomas y en algunos casos signos asociados muy característicos. Veamos primero la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Es la entidad más similar al SOP clásico. Es de inicio precoz, postmenarquia. Muchas de estas mujeres debutan con una pubertad precoz y en ellas hay un marcado hirsutismo y acné. Su incidencia, globalmente hablando en el mundo, es de 1 en 1000. Generalmente la más frecuente es por el déficit de la enzima 21-hidroxilasa, pero hay poblaciones de mayor riesgo, como la judío-eskenazi, donde puede ser 30 o 40 veces superior la incidencia. Lo característico es la elevación de la 17-hidroxiprogesterona en sangre, y el tratamiento requiere un tratamiento corticoidal, el uso de antiandrógenos y de inductores de ovulación cuando ya queremos buscar embarazo. Los tumores productores de andrógenos son o de origen ovárico o suprarrenal. Se caracterizan por elevados niveles de andrógenos circulantes, testosterona, dihidroepiandrosterona sulfato. Generalmente son malignos y afortunadamente de muy baja incidencia.
Lo característico es que se instaura rápidamente la clínica, o sea, los síntomas aparecen en forma violenta y frecuentemente llegan a la virilización. El diagnóstico requiere estudio de imágenes, TAC, resonancia, ecografía, en el caso de los tumores ováricos, y el tratamiento debe ser quirúrgico, extirpar el tumor productor de andrógenos. Aquí un caso bastante típico, poco frecuente, el tumor de Sertoli Leidig, que corresponde a un tipo de tumores del estroma maligno del ovario. El síndrome de Cushing se debe a un tumor hipofisiario productor de ACTH o bien a un tumor suprarrenal productor de cortisol. Lo característico es altos niveles de cortisol circulante y una paciente que debuta con una obesidad del tipo centrípeta, central, con las extremidades delgadas. Suele haber hipertensión asociada, diabetes mellitus tipo 2, y lo característico son estas estrías venosas tan típicas del Cushing. Hay también este abultamiento que se conoce como tungo detrás de la nuca, cara característica de luna con las mejillas enrojecidas, acné e hirsutismo, un pobre control de las heridas con una reparación muy lenta y el tratamiento aquí también es quirúrgico. En este cuadro resumen les he puesto lo que comparten los estados hiperandrogénicos y el grado de intensidad con que se presentan. El inicio precoz es más típico del ovario poliquístico y sobre todo de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. El hirsutismo está en los cuatro, pero es muchísimo más marcado en los tumores androgénicos, en el Cushing y en la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. La virilización es rarísimo observarlo en un SOP, no así en los tumores androgénicos. La velocidad de instalación es rapidísima en los tumores androgénicos, seguido del síndrome de Cushing. Y la insulinoresistencia, que está presente en todos, es máxima en el Cushing. Y vamos entonces al meollo de esta charla, que es el SOP, el hiperandrogenismo ovárico funcional, la disfunción endocrino-metabólica más frecuente en la mujer en edad fértil y con una prevalencia que va entre el 7 y el 10%. El consenso para su diagnóstico, tanto de la Sociedad Europea como americana, habla de que tiene que haber al menos 2 de estos 3 criterios presentes: alteraciones menstruales del tipo oligomenorrea, anovulación, hiperandrogenismo, ya sea clínico o de laboratorio, y ovarios de aspecto poliquístico en una ecografía, habiendo excluido, sí, otras causas de hiperandrogenismo que son las que ya mencionamos. Suele haber aquí una historia familiar y se deduce entonces que tenemos 4 tipos de fenotipos de SOP. El clásico tipo 1 o A es el que tiene las 3 características: hiperandrogenismo, oligoanovulación y ovarios de aspecto poliquístico. El tipo 2 es el que tiene hiperandrogenismo y oligoanovulación, pero con ovarios de aspecto normal. El tipo 3, hiperandrogenismo, oligoanovulación, no tiene porque ovulan estas pacientes, pero sí ovarios de aspecto poliquístico. Y el tipo 4, que es el más discutido de todos, en el que no hay una evidencia ni clínica ni de laboratorio de hiperandrogenismo, pero la paciente presenta oligoanovulación y ovarios poliquísticos. La Sociedad de Exceso de Andrógenos reconoce solo los 3 primeros fenotipos porque para ellos es central que haya hiperandrogenismo para el diagnóstico de SOP. Aquí les muestro de nuevo que la prevalencia es máxima. El fenotipo que más se repite es el clásico en el 60% de las pacientes y es el más severo además. ¿Cuál es el cuadro clínico? Aquí tenemos riesgos a largo plazo de este síndrome que derivan del hiperestrogenismo relativo, producto de la anovulación crónica, lo que se asocia a infertilidad y cánceres estrógeno dependientes, a la hiperinsulinemia crónica que está presente en al menos el 50% de estas pacientes y que condiciona un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía coronaria, dislipidemia e hipertensión, y el síndrome metabólico presente en un tercio de las pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología que hay detrás? Estas pacientes por alguna razón tienen elevada su LH circulante, lo cual favorece el ingreso de colesterol al folículo, particularmente a la teca, donde es transformado en progesterona y andrógenos, y luego a nivel de la granulosa, por acción de la aromatasa, estos andrógenos deben ser transformados en estrógeno y así llegar a la dominancia y la ovulación. Sin embargo, la resistencia insulínica presente en estas pacientes bloquea en forma parcial la acción de esta aromatasa y se acumula el metabolito anterior, que son los andrógenos, y por lo tanto predomina un ambiente androgénico a nivel folicular que lo lleva las más de las veces a la atresia. ¿Hay marcadores clínicos de resistencia insulínica? Por supuesto que sí, y es lo más importante, mucho más que un examen de laboratorio. Y es la obesidad de tipo centrípeta, en donde
tenemos forma de manzana en lugar de la forma de pera, que es la típica ginecoide. La acantosis nigricans, que hay que ir a buscarla dirigidamente, y estos, que son los acrocordones frecuentemente presentes en el cuello de nuestros pacientes. El tratamiento del SOP tiene múltiples objetivos. Disminuir el hiperandrogenismo, por supuesto, proteger al endometrio del hiperestrogenismo mantenido, modificar los hábitos, porque esta es una patología crónica, ojalá un IMC lo más cercano a lo normal posible, disminuir riesgo de enfermedad cardiovascular, evitar las consecuencias del hiperinsulinismo crónico y, en fertilidad, restablecer ciclos ovulatorios, que es a lo que yo me voy a abocar en el resto de la charla. Como ustedes bien saben, hay 3 categorías de anovulación. El grupo 1, la falla hipotalámica hipoficiaria, donde hay un hipogonadismo hipogonadotropo. El tipo 2, que es el más común, la disfunción hipotalámico hipoficiaria gonadal, donde hay un normogonadismo, normogonadotropo, corresponde al 85% de las anovulaciones y al 90% de las pacientes SOP, y el tipo 3, donde ya hay una falla ovárica. Vamos a hablar entonces del tipo 2. Y el consenso para inducir ovulación en SOP, tanto por ESHRE como ASRM, dice que lo más importante es modificar el estilo de vida a uno más saludable, IMC, dieta, ejercicio. Luego, si con eso no se restablecen ciclos ovulatorios, dar citrato de clomifeno. Como segunda línea, gonadotropinas versus drilling del ovario, y como tercera línea, recurrir a la fertilización in vitro. Mencionan la metformina solo en insulino resistentes. Las guías NICE en el Reino Unido, unos años después, vuelve a decir que la pérdida de peso es relevante si el IMC es sobre 30, y que la primera línea de tratamiento también comparte, es el citrato de clomifeno, pero agrega la metformina o ambos. Advierte que cuando uno da un inductor de ovulación como clomifeno, al menos el primer ciclo debe ser supervisado para evitar el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple, y no dar más de 6 meses del tratamiento con el inductor de ovulación si no se ha logrado el embarazo. Y advierte también que estemos atentos a los efectos secundarios de la metformina. Cuando esto no funciona, proponen drilling del ovario o agregar FSH, antagonista, y complejizando un poco más la inducción de ovulación. Este trabajo característico de Richard Legro, que es famosísimo en el año 2007, muestra lo importante que es el peso corporal, y a medida que la mujer tiene un índice de masa corporal mayor, es menor su probabilidad de tener un hijo vivo. Y eso lo pudimos comprobar con un estudio local que hicimos en la Universidad Católica hace unos 15 años, cuando yo la dirigía, en que pacientes con ovario poliquístico obesas y que presentaban anovulación y deseo de embarazo eran sometidas a una dieta de bajo índice glicémico, ejercicio y metformina por 3 meses, al cabo de los cuales, si no habían ovulado o restablecido ciclos ovulatorios, se les daba el inductor de ovulación, que en ese tiempo era el citrato de clomifeno. ¿Y qué pudimos ver en el seguimiento de estas mujeres? Que de las 116 pacientes reclutadas, logramos 46 embarazos, casi el 40% de ellas, con una clara asociación entre embarazo y descenso de masa grasa, cuando esta era sobre el 7.5%, más que con el índice de masa corporal. Y lo otro es que la mayoría de los embarazos ocurrían en los primeros 10 meses de tratamiento. Pero hay pacientes que van a requerir inducción de ovulación, y en este caso, si solo es el ovario poliquístico el factor identificado, necesitamos un solo folículo ovulado por mes. Esto es lo típico de la paciente con factor ovulatorio. Otro escenario es cuando hay múltiples factores que una paciente SOP también puede tener. Las consecuencias, sí, del mal manejo de la inducción de ovulación pueden ser tremendas. Si la paciente es anovulatoria, como nuestra paciente SOP típica, lo que buscamos es una ovulación única. Si por desgracia nuestros fármacos producen una ovulación múltiple, vamos a lograr en muchas ocasiones un embarazo múltiple. Y al revés, la paciente con múltiples factores donde necesitamos una ovulación múltiple, si nuestra inducción termina con una ovulación monofolicular, probablemente no vamos a lograr un embarazo. Esto es lo que no queremos ver en baja complejidad, pacientes con ovario poliquístico que responden con un excesivo reclutamiento de folículos dominantes. ¿Qué podemos usar entonces para inducir ovulación en SOP? Fármacos que exacerben la producción endógena de gonadotrofinas, como los SERM, clomifeno y tamoxifeno, o inhibidores de la aromatasa, como el letrozol. O directamente ir a utilizar gonadotrofinas exógenas, ya sea de origen humano o recombinante. Y agregar metformina si es que hemos diagnosticado insulinoresistencia coexistente.
Letrozol o clomifeno. Esta historia es larga, comienza en años 2006, 2007, estas primeras publicaciones en que empiezan a comparar que los resultados con letrozol son al menos equivalentes en tasas de ovulación, incluso en algunos trabajos hasta superiores en tasa de embarazo al clomifeno. Y viene a despejar toda duda el trabajo del New England Journal of Medicine del 2014, de Richard Legron, en que hace un estudio prospectivo donde 750 mujeres son aleatorizadas a usar clomifeno o letrozol y actividad sexual dirigida, y obtienen 175 recién nacidos. Pero cuando miramos las ramas, vemos que el grupo de letrozol tiene una tasa de ovulación significativamente superior al clomifeno, en por lo menos 10 puntos, y lo mismo en porcentaje de embarazos clínicos, 31% versus 21%. Y que hay una tendencia que no alcanza significancia, ¿sí?, a tener menos embarazo múltiple en el grupo de letrozol. 3 años más tarde, este grupo británico compara ahora clomifeno y letrozol en un grupo de pacientes SOP, estudio doble ciego randomizado, que tiene la particularidad de ser mujeres de índices de masa corporal no tan elevados como las americanas. O sea, aquí se descartaba una paciente con 35 o más. ¿Y qué pudo observar este grupo? Que comparado letrozol con clomifeno, la tasa de ovulación de letrozol fue de 74% versus 66%, pero la tasa de embarazo clínico alcanzó una significancia estadística en favor de letrozol, 61 versus 43%, y lo mismo la tasa de recién nacido vivo, de 49 versus 35. O sea, parece evidente que el letrozol llegó para quedarse. El uso de gonadotropina, sin embargo, lo vamos a tener que hacer en algunas de nuestras pacientes que no respondieron, que tuvieron una falla al clomifeno letrozol en una disfunción del eje hipotálamo hipofisiario, típicamente SOP. Acá solamente necesitamos administrar FSH, puesto que nuestras pacientes tienen en general una mayor cantidad de LH circulante y no es necesario la administración de LH exógena. Este trabajo precioso, multicéntrico, de Homburg y colaboradores, en que participó nuestro gran amigo Antonio Martínez de Mendoza, pretendió dilucidar si era costo eficiente el uso de clomifeno en bajas dosis o FSH en bajas dosis en las pacientes SOP anovulatorias. Fue un estudio prospectivo randomizado. Y vean ustedes que la tasa de embarazo clínico por ciclo en el grupo con FSH fue significativamente superior, 26.4 versus 17.4. Y lo más importante es que la tasa acumulativa al cabo de 3 ciclos siguió siendo favorable para el grupo de FSH de 52% versus 41%. ¿Qué esquema utilizar? Va a depender lo que necesitamos. Si es un folículo único, usaremos dosis bajas. Si es múltiples folículos, dosis mayores. Y las dosis se van ajustando según la edad y la respuesta individual. Y tenemos los esquemas step down, donde partimos con dosis más elevadas y las vamos bajando, pero en el ovario poliquístico preferimos partir con dosis bajas y solo subirlas si no obtenemos respuesta, lo que se conoce como step up y que se utiliza también en el hipogonadismo hipogonadotrópico. Hay diferencia en estas dos entidades, por supuesto. Si bien es cierto, ambas utilizamos un step up. En ovario poliquístico solo requerimos FSH y el concepto es llegar a la dosis umbral que despierte una respuesta. Mientras que en el hipogonadismo hipogonadotropo necesitamos ambas gonadotropinas y el concepto es dosis acumulativa que logre reactivar el eje. ¿Y qué utilizar? FSH de origen humano, altamente purificado puede ser, o FSH recombinante. ¿Qué es mejor para nuestras pacientes? Afortunadamente no hay diferencia significativa entre los dos compuestos, ni en tasa de ovulación, ni de recién nacido vivo, ni de embarazo en curso. Por lo tanto, usen lo que tengan más a mano y ante igualdad de condiciones, lo más económico para el paciente. Ahora, en lo que sí hay consenso, que después de la edad, naturalmente, los peores parámetros que predicen mal resultado reproductivo son la obesidad y la presencia de insulinoresistencia. Estas pacientes requieren mayores dosis de FSH, tienen un mayor número de ciclos cancelados, hay mayor probabilidad de aborto una vez que se embarazan, hasta 3 veces, y menor tasa de ovulación y de embarazo. Tenemos que desencadenar la ovulación administrando HCG y seguimos los mismos criterios que se siguen en toda medicina reproductiva, teniendo en consideración que cuando estamos en baja complejidad no queremos tener más de 3 folículos para evitar el embarazo múltiple.
No olvidar agregar metformina en pacientes con insulinoresistencia demostrada. Como se ve aquí en este Cochrane Review, la tasa de embarazo clínico es significativamente superior, hasta 4 veces, en pacientes que junto con darle el inductor de ovulación se le administra metformina versus solo el inductor de ovulación. Y lo mismo se puede ver acá en el trabajo de Lord y colaboradores, donde la tasa de ovulación es significativamente superior cuando se administra metformina junto con el inductor de ovulación. Este trabajo de Richard Legro, nuevamente, son los resultados que se obtiene con metformina pura, clomifeno o la combinación de ambos. Y veamos que la rama que obtiene los mejores resultados es la combinación de clomifeno con metformina. 60% de ovulación por ciclo y la tasa de recién nacidos vivos 26.8, la más alta, y es significativa la diferencia en relación a los otros dos grupos. Por último, les he querido traer un trabajo sencillo, pero muy elegante, de Refaye y colaboradores, el efecto de la metformina en síndrome ovario poliquístico e insulinoresistencia. Aquí tienen ustedes pacientes SOP sin insulinoresistencia que reciben clomifeno, 70% más o menos ovulan, poco más del 30% se embaraza. Si la paciente tiene SOP más insulinoresistencia y se le da el mismo clomifeno, la tasa de respuesta es solo del 20% de ovulación y poco más del 10% de embarazo. Pero si a este mismo grupo uno le administra además metformina, se revierte el efecto de la insulinoresistencia y se parece al grupo SOP sin insulinoresistencia. Lo que les quise transmitir durante toda esta charla es que el esquema inductor debe ser personalizado y supervisado, no una receta de cocina que se repita a todas las pacientes por igual. Y que el SOP es una patología crónica tratable, la más frecuente causa de hiperandrogenismo, que no se resuelve con un embarazo exitoso y que es necesario lograr cambios conductuales que modifiquen los factores de riesgo para estas pacientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. La idea sería escuchar las otras charlas y después dar paso a los discutidores y a las preguntas del público. No sé si a vos te parece bien. Perfecto. Y podés acompañarnos hasta el final. Lo he estado acompañando desde el principio, desde las 8 de la mañana hora chilena. Sí, ya te veo y te vi ayer también. También, sí. Bueno, nosotros por una razón transitoria vamos a ir a la tercera charla de este simposio, que es enfermedad de transmisión sexual y reproducción, y le voy a presentar a la doctora María Alejandra Di Gregorio. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? La doctora es médica ginecóloga acreditada en TGI Colposcopía, responsable académica de posgrado en patología cervical de TGI de la Universidad Nacional de Rosario. La doctora nos va a hablar del impacto de las enfermedades de transmisión sexual en el proceso reproductivo. Doctora, la palabra es suya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de PROAR, al Comité Científico y Organizador por la invitación. A diferencia del doctor Alejandro Mansur, que ha dejado más que en claro su expertise en el mundo de la reproducción, el mío es el del tracto genital inferior, el HPV, al cual hoy no pienso mencionar. Y tengo en el mundo de la reproducción buenos amigos y apreciados colegas. Así que espero que esta charla tenga el perfil que les sirva a vuestra institución. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Díganme ustedes si se ve correctamente. Esperen que estaba... Voy a dejar de compartir un segundito. Me quedó hacia el final. Ahí está.
¿Se ve correctamente? Sí, pero había que ampliarla. Sí, se ve. Sí. Un minuto que me apareció algo en la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Estamos bien. Bueno, Está bien. perfecto. Bueno, voy a referirme entonces a las infecciones de transmisión sexual y reproducción. Bueno, se estiman que 377 millones de infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis se han informado en el año 2016. Tengamos en cuenta que estas son todas infecciones, digamos, curables. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud tiene, digamos, un proyecto para el año 2030 dentro de los objetivos sustentables para la eliminación de las infecciones de transmisión sexual como problema epidémico mundial en función de la alta carga de enfermedad que estas representan. En este objetivo incluyen las metas de reducción del 90% de la incidencia de sífilis, de gonococcía, reducción a menos del 50 por 100.000 de sífilis congénita y el 90% de la cobertura de la vacuna contra el HPV. Las infecciones de transmisión sexual presentan un alto impacto reproductivo en ambos sexos. Vemos que las cepillas son responsables del 70% del factor tubario y el síntoma fundamental es el dolor pelviano cuando este ocurre. Y este dolor pelviano muchas veces es subdiagnosticado. Este retraso diagnóstico genera una tasa de infertilidad del 17%, recurrencia de EPI del 20%, la sumatoria de EPI ocasiona un 40% de infertilidad en 3 episodios o más, el dolor crónico como entidad en sí misma en un 36% y un 9% de embarazo ectópico. A su vez, también vemos que las ITS son responsables del 15% de las infertilidades masculinas. Clamidia y gonorrea son, digamos, las responsables en un 30 y un 50% de las infecciones pelvianas. Mycoplasma genitalium también vamos a ver que tiene su rol y las enterobacterias y bacterias respiratorias formando parte de un evento reproductivo. Sin embargo, queda por despejar en la ecuación el rol de las disbiosis y de las tricomoniasis. Bueno, vamos a ver que en el mundo aproximadamente el 15% de parejas, tanto hombres como mujeres por supuesto, son infértiles. Si nos remitimos a las tasas de infertilidad en países en desarrollo, observamos que en mujeres es del 9%, pero llamativamente se incrementa en países subdesarrollados o en vías de desarrollo a un 30%, lo cual a su vez, si nos referimos al factor tubario, también vamos a ver que se acompaña de una notoria diferencia entre un 30% en países desarrollados y hasta un 85%, lo cual nos está sugiriendo el vínculo con, digamos, infecciones de transmisión sexuales no diagnosticadas oportunamente. Cuando nos referimos a factor tubario de infertilidad, nos referimos al daño ocasionado en las trompas por estos agentes, que particularmente lo, generan diferentes mecanismos. Vamos a ver que Mycoplasma genitalium genera, digamos, una adherencia inicial a través de proteínas de adherencia a, el epitelio tubario. La clamidia lo hace a través de las head shock proteins y también vamos a ver que gonococo a través de los peptidoglicanos, vamos a ver que se unen adherentemente a estas células y generan la liberación y el proceso inflamatorio a través de un perfil TGLPR1 y los macrófagos que producen citoquinas proinflamatorias. A su vez, se producen enzimas citolíticas. Todo ello ocasiona el daño y finalmente, con el viraje hacia el perfil TGLPR2, los macrófagos estimulan la producción de adherencias de, digamos, un factor reparativo y una remodelación de, las trompas que generan lo que conocemos como la alteración en la capacidad de transporte del óvulo para su fertilización y implantación uterina. Ahora bien, la clamidia, sabemos que tenemos diferentes biobares. El biobar que a nosotros nos interesa es el biobar TRIC y particularmente el serotipo DK urogenital. Vamos a ver que ocurren 127 millones de infecciones al año de clamidia y sabemos que la prevalencia es mayor en este grupo etario entre 15 y 24 años, llegando hasta un 4%. Si bien es asintomática hasta en un 75% de las mujeres, lo es en un 50% de los hombres. Sabemos que una infección por clamidia no tratada va a generar un 15% de EPI y de factor tubario. Es la primera causa también de uretritis no gonocóccicas, con la reducción de la calidad espermática que esto genera.
Pero por otra parte también tenemos que tener en cuenta la transmisión vertical de hasta un 60-70% con un impacto en cuanto a escorioamnionitis, partos pretérminos, sepsis neonatal y neumonía y conjuntivitis en los primeros 30 días de vida. El diagnóstico actual a través de la PCR nos proporciona una altísima sensibilidad, no siendo de utilidad los cultivos en función de que solo se utilizan en laboratorios de referencia para la, por ejemplo, determinación de la resistencia antimicrobiana, un problema muy grave actualmente en el mundo. Sabemos que básicamente cuando tratamos una paciente con clamidia no está indicado de rutina realizar un test de cura. Sí lo es una necesidad cuando, por ejemplo, tratamos una paciente embarazada o ante la persistencia de los síntomas. Vamos a ver que cuando realizamos una PCR, digamos, no debemos realizarlo 30 días antes de finalizado el tratamiento debido al remanente de ADN que nos puede informar un falso positivo. Sería lo ideal poder hacer un cultivo, pero como esto no es posible, nos manejaríamos con PCR. Con respecto al tratamiento antibiótico, y aquí comienzan los problemas, y voy a repetir varias veces resistencia antimicrobiana. El amplio uso de 1 gramo de acitromicina realmente ha generado una amplia resistencia antimicrobiana porque ha sido utilizada en muchísimas ITS, digamos, que realmente se diagnostican o no se diagnostican y se tratan empíricamente. Por lo tanto, representa un desafío terapéutico. Hasta el año 2015, el CDC recomendaba la utilización de la acitromicina única dosis asociada a la doxiciclina 200 miligramos o bien la doxiciclina, digamos, como tratamiento único. Pero en función de la asociación de clamidia trachomatis con micoplasma genitalia en un 3 a un 15%, la resistencia a acitromicina de 1 gramo de micoplasma genitalium recientemente informada y la menor eficacia de la citromicina en las infecciones rectales, en donde la clamidia constituye su reservorio, y la asociación también de infección rectal genital aún en mujeres que no tienen relaciones anales, ha conducido a la actual recomendación de las sociedades británicas y la Sociedad Argentina de Infectología en 2020 de no recomendar la citromicina única dosis como primera línea y sí utilizar como primera línea la doxiciclina en el esquema que ya conocemos, reservando el uso de la acitromicina en el caso de las pacientes embarazadas o de alergia a la doxiciclina, pero no como 1 gramo, sino 1 gramo el primer día y repitiendo 500 miligramos en 2 días subsiguientes para evitar la selección de resistencia antibiótica de micoplasma genital. Continuando con gonococcus, es la segunda ITS en impacto reproductivo, ocurre 78 millones de casos anuales en el mundo, el 91% de los cuales ocurren en países de bajos y medianos ingresos, en donde sabemos que es subdiagnosticada. Por lo tanto, hay una alta carga de la enfermedad en estas regiones. En un 19% se asocia con clamidia. Por lo tanto, tienen un efecto sumatorio. Sabemos que muchas veces es asintomática en mujeres y característicamente la cervicitis mucopurulenta y el síndrome uretral ocurre en un 50% más cuando este se presenta. Es el agente en el 20% de las EPIAs y también tiene impacto sobre, el neonato en forma de conjuntivitis. Y en los hombres, el más del 90% son asintomáticas, siendo la primera causa de uretritis mucopurulenta y también tiene una afección en cuanto a perfatitis, orquipididimitis, abscesos, es decir, formas complicadas, lo cual constituye una causa prevalente de infertilidad masculina. Por otra parte, no nos olvidemos que el uso de la profilaxis preexposición para HIV ha conducido a un incremento en el mundo de las ITS y la gonococcus no ha sido una excepción. Las formas complicadas son infrecuentes y tienen menos del 1%. El rol de la faringe como reservorio sintomático es algo realmente a destacar, porque no solo es un sitio que permite la transmisión, sino la resistencia antimicrobiana. En la faringe tenemos neiserias comensales que reciben una gran carga de tratamientos antimicrobianos. Entre ellas, trafican su ADN y transmiten sus mutaciones genéticas contra estos antibióticos. Por lo tanto, cuando nosotros diagnosticamos la gonococcus se aloja en la faringe, recibe toda esta información de resistencia antibiótica. Por lo tanto, es el sitio donde se genera la resistencia antibiótica para gonococcus.
En cuanto al diagnóstico, bueno, sabemos que la microscopía solo puede ser utilizada en contextos de muy bajos recursos en función a su baja sensibilidad y que el cultivo tiene un requerimiento realmente muy exigente, si bien es sensible y es específico. En la actualidad, solo está reservado para el uso como test de resistencia bacteriana, particularmente cuando tenemos una prueba post-tratamiento positivo. Y también en estudios epidemiológicos, por supuesto. Actualmente el diagnóstico es por PCR, con una alta sensibilidad y especificidad con test automatizados que presentan altos costos y actualmente se han aprobado por FDA PCR múltiples que permiten la detección de 4, digamos, ITS de alta prevalencia. Es una deuda pendiente en el mundo, precisamente en estos países donde la gonococcia es subdiagnosticada, el desarrollo de test de bajo costo, los cuales todavía no han alcanzado los criterios, digamos, para ser utilizados en cuanto al uso de, por ejemplo, la ausencia de uso de electricidad, los bajos costos. Y con respecto a la resistencia antibiótica, que les dije que muchas veces iba a mencionarla, la gonococcia, la Neisseria gonorrhoeae, es considerada actualmente una superbacteria que integra el grupo de las drogas, de las resistencias extensivas a drogas. Particularmente en abril de 2021, el doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, predijo que aproximadamente 700.000 muertes ocurren en el mundo a causa de infecciones y enfermedades que pudieran ser tratadas con antibióticos. Sabemos que en 2007 gonorrea se manifiesta como resistente a quinolonas, en el 2012 a cefixime y en el 2020 a citromicina. Pero eso no termina acá. ¿Por qué? Porque hasta el 2010 el CDC había informado en sus guías sobre el uso de 250 miligramos de ceftriaxona, más el uso de acitromicina para el tratamiento combinado de infecciones de clamidia y gonococcia. Sin embargo, actualmente se ha observado que hay una resistencia a 250 miligramos de ceftriaxona. Por lo tanto, la dosis adecuada para el uso y el tratamiento de la gonococcia no complicada es de 500 miligramos intramuscular única dosis. Si no fue excluida clamidia y creemos necesario hacer el tratamiento conjunto, debemos asociarlo con doxiciclina. El CDC informa sobre el uso de 1 gramo en aquellas pacientes que tengan un peso superior a 150 kilos. Del mismo modo, vamos a ver que esta es la recomendación para las formas complicadas de gonococcia. En los casos de formas no complicadas o anafilaxia a alguno de los componentes, estaría indicado la gentamicina 240 miligramos asociado a la citromicina, pero en dosis de 2 gramos como estuvimos viendo anteriormente, o eventualmente la citromicina en 2 gramos única dosis. Ahora bien, el screening para clamidia y gonococcia es una práctica con suficiente evidencia científica. Bueno, vemos que CDC sugiere la necesidad de realizar o recomienda realizar el screening para estos microorganismos en mujeres menores de 25 años o aquellas mayores de 25 con factores de riesgo o embarazadas. Sin embargo, metaanálisis y revisiones sistemáticas como Cochrane y recientemente Systematic Review han observado que no existe una resistencia de estudios, una evidencia proveniente de estudios prospectivos randomizados en relación al screening y tampoco en relación a EPIA, ectópico e infertilidad, la evidencia no fue significativamente estadística. Sin embargo, vamos a ver que en relación al riesgo de EPI en función de la ruptura de la barrera cervical en estudios de reproducción, el screening de clamidia y otras ITS, por supuesto que se considera una práctica recomendable en parejas en estudio, ante procedimientos invasivos, la preservación ovocitaria, esperma o embriones. Y se recomienda, por supuesto, evitar los antibióticos en forma empírica en función a esta resistencia increciendo. Con respecto a tricomonas vaginales, se diagnostican 156 mil millones en el año, ¿no? En el mundo. Vamos a ver que no tenemos dudas sobre la clara evidencia en relación al tracto genital inferior urinario de las tricomonas. Si bien puede presentarse, digamos, cursar en forma sintomática, hay una coexistencia cuando se presenta como sintomática en un 90% en uretra, glándulas parauretrales y tracto genital inferior. Es muy infrecuente en la mujer que sea el único sitio, la uretra en un 5%. Por supuesto que todas las ITS tenemos que tener en cuenta que incrementan el riesgo de adquisición del HIV.
Pero en cuanto a lo que nos referimos como el riesgo de EPI en sí misma y factor tubario de infertilidad, existe una evidencia débil de su asociación a estas. Si bien se ha reportado un incremento de 2 veces en el riesgo de factor tubario de infertilidad, existen factores confundentes como otras asociaciones a otras ITS que no ha permitido básicamente demostrarlo en forma, digamos, consistente. Sabemos que Trichomonas fagocita bacterias, virus y favorecería el acceso al tracto genital superior. También es cierto que se ha reportado que Clamidia más Trichomonas y HIV más Trichomonas tienen un mayor riesgo de enfermedad pelviana que en ausencia de la tricomoniasis aisladamente. Y también existe un reporte, digamos, si produce una alteración de la motilidad espermática, también la fagocitosis espermática y el ascenso de gérmenes a la cavidad. Es incierta el reporte sobre el riesgo de parto pretérmino y recién nacido con bajo peso al nacer en forma, digamos, aislado propia de su entidad. Ahora bien, pasemos al tema que realmente más difícil se pone, que es el tema de micoplasmas y ureaplasmas. Sabemos que micoplasmas y ureaplasmas particularmente llegan a, digamos, el tracto genital inferior por vía sexual o a través del canal del parto. Pero sin embargo se comportan como colonizadores del TGI, no son considerados patógenos primarios y existe una alta, digamos, prevalencia en forma sintomática de estas bacterias. Sí lo es una infección de transmisión sexual a Mycoplasma genitalium, que ya le vamos a dedicar su tiempo. Al día de hoy, micoplasma y ureaplasma han sido detectados en trompas de pacientes con enfermedad pelviana inflamatoria. Sin embargo, su asociación causal no ha podido ser demostrada. Y particularmente esto se complica porque la asociación de los micoplasmas, ureaplasmas, SPP y la vaginosis bacteriana, precisamente esta última actúa como un factor confundente. Diferente es la situación en el embarazo, en donde vemos que hay una prevalencia de ureaplasma y micoplasma que es tan elevada como hasta del 90 y del 75% respectivamente. Y se ha reportado la asociación de broncodisplasia pulmonar asociada a ureaplasma parvum en recién nacidos de bajo peso. Lesiones pulmonares y cerebro por ureaplasma en pretérminos menores de 1000 gramos. Y con una tasa de transmisión vertical de el 55% para los neonatos a términos y neonatos pretérmino. Por lo tanto, vamos a remitirnos a esta revisión sistemática que se pregunta sobre si debemos realmente realizar screening de estos agentes en hombres y mujeres. Y la evidencia realmente es no concluyente en relación a su asociación con endometritis, EPI e infertilidad como agentes causales. Por lo tanto, vamos a ver que en función de esta evidencia, esta ausencia de evidencia, en mujeres sintomáticas es recomendable detectar y tratar vaginosis bacteriana en primer término por su asociación con estos gérmenes. En hombres, considerar la asociación de uretritis no gonocóxica a ureaplasmas urealyticum en hombres sintomáticos luego de excluir otras ITS y ante alta carga bacteriana que debería realizarse por PCR. Es importante tener en cuenta que es optimizar la detección de verdaderas ITS y evitar testeos masivos, también en función de las altas tasas de persistencia post-tratamiento que se observan. Por lo tanto, hay una ausencia de la evidencia del beneficio en screening de rutina y tratamiento de personas sintomáticas y asintomáticas con micoplasmas hominis o ureaplasma. La detección en embarazadas con factores de riesgo, por ejemplo, en pacientes con coriomionitis, es recomendable. Sabemos que en las guías de reproducción se recomienda la detección en estudios de reproducción, pero también tenemos que tener en cuenta qué significado le vamos a otorgar a estos resultados. Particularmente sabemos que el cultivo es el gold standard del diagnóstico y que consideramos que existe una colonización cuando se observa un título mayor a 100.000 unidades cambiadoras de colonias. Sin embargo, las recomendaciones son que debe primero excluirse para considerar la verdadera colonización otras ITS y vaginosis bacteriana, siendo un título menor a 1 en 100.000 considerado colonización. Tanto micoplasma o ureaplasma tienen en común básicamente la sensibilidad a doxiciclina, que sería su agente de elección para el tratamiento.
Pasamos a una verdadera ITS emergente que es Mycoplasma genitalium. La prevalencia es variable de 1 al 3% en población general y hasta el 16% en personas portadoras de otras infecciones de transmisión sexual, y es el responsable del 10 al 35% de las uretritis no gonocóxicas no clamidiales. Suele ser asintomática tanto en hombres como en mujeres, pero cuando genera síntomas produce sinusorragia, disuria, también flujo vaginal y dolor pelviano que suele estar presente en menos del 20%. Es un agente causal de enfermedad pelviana inflamatoria y de factor tubario de infertilidad. El diagnóstico y el tratamiento también es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque en cuanto al cultivo tiene un crecimiento muy lento, puede tardar hasta meses y tiene condiciones exigentes de cultivo. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza a través de PCR. Vamos a observar que a quién debemos testear. Bueno, ustedes observarán una larga lista entre las cuales se incorporan básicamente aquellos pacientes que deban recibir un intervencionismo transcervical y estudios de fertilidad. En este caso estaría indicado. La prevalencia, vamos a ver que de Mycoplasma genitalium en la endometritis es del 12%, similar a la de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis del 10 y el 7%. Vamos a observar que la asociación con resultados reproductivos en este metaanálisis de Linz se observa que tiene una asociación significativamente estadística. Si observamos además los intervalos de confianza para cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, parto pretérmino, aborto espontáneo e infertilidad. Sin embargo, vamos a ver que aquí toca el 1. Volvemos a la resistencia. Es considerada actualmente una superbacteria porque tiene resistencia a la doxiciclina en un 30 o 40% de los casos, es resistente hasta en un 50% de los casos a acitromicina al tratamiento de 1 gramo y actualmente presenta sensibilidad a la moxifloxacina. Sin embargo, vamos a ver que se está observando una resistencia en ácido hasta un 47%. Por lo tanto, vamos a observar que el tratamiento sugerido para infecciones que suponemos sensibles a macrólidos sería el tratamiento con acitromicina de elección, en donde vamos a observar que el día 1 debe recibir 500 miligramos y en este esquema se propone entre el día 2 y 5, 250 miligramos por día para completar una dosis de 1,5 gramos en forma total. Si bien tiene resistencia a la doxiciclina, una alternativa es ofrecer un tratamiento con doxiciclina para disminuir la carga bacteriana y luego realizar el tratamiento con acitromicina. En aquellas pacientes que tengan infecciones que sepamos que son recurrentes, resistentes a macrólidos, pacientes con resistencia al tratamiento o pacientes que tengan infecciones complicadas, la indicación es la realización del tratamiento con la moxifloxacina. Ahora bien, todo esto sucede si alguien lo permite. Y vamos a ver cuál es el rol de la microbiota, básicamente en las EPI y en las endometritis, en cuanto a la infertilidad respecta. Sabemos que vaginosis bacteriana, está asociado en 3 veces más frecuente, o es más frecuente, su asociación en 3 veces cuando, está presente, en cuanto a la asociación del factor tubario. Sin embargo, tampoco la asociación causal ha sido establecida. Si bien sabemos que existen producción por estas bacterias enzimas mucolíticas que favorecen o incrementan el riesgo de las infecciones de transmisión sexual y por lo ende también culminan estas infecciones, con el proceso de inflamación y reparación. Desde ese punto de vista, que estaría avalado, la asociación. Sin embargo, no ha sido establecida en forma independiente. Sabemos que realmente vaginosis bacteriana representa un gran problema, no solo en consultorios de infertilidad, sino en consultorios de ginecología general, con recurrencias entre las 3 y 4 semanas post-tratamiento de elevada frecuencia y hasta un 58% de recurrencias al año. Entre las causas se encuentran las bajas adherencias a los tratamientos y también el desarrollo de biofilm por parte de Gardnerella. Sabemos que una microbiota rica en lactobacilos reduce el riesgo en un 90% de endometritis aguda, EPI y factor tubario de infertilidad. Y que la vaginosis bacteriana, vamos a ver que es, cuando está presente, la EPI silente es 2 a 7 veces mayor su frecuencia. Ahora bien, también no solamente sabemos que existe la microbiota vaginal, sabemos que también existe una microbiota endometrial. Y básicamente la detección de, una microbiota en fluidos endometriales y
vagina, nos informa que una microbiota, digamos, sana en el endometrio es aquella que también presenta es dependiente de los lactobacilos, es decir, presenta más del 90% de lactobacilos, y cuando es no lactobacilo dependiente, menos del 90% de lo mismo con otras especies más prevalentes, es decir, hay una mayor diversidad diferente a, digamos, los lactobacilos. Vamos a ver que esto, digamos, afecta al futuro reproductivo o los resultados reproductivos de modo notable, como se observa en este trabajo de gran impacto clínico. Observamos entonces que una microbiota endometrial dependiente de lactobacilos está asociada con nacidos vivos en forma más frecuente, mientras que observamos que abortos y mujeres que no logran el embarazo están más asociadas con, digamos, una microbiota endometrial que no está asociada a lactobacilos. Y esto vamos a ver, ¿no es cierto?, que es un dato realmente muy importante, la evaluación de la microbiota endometrial o la asociación con resultados, digamos, reproductivos negativos. Básicamente el factor endometrial y esta diversidad en la microbiota queda demostrada, digamos, en la endometritis crónica, en donde observamos que un gran número de patógenos reemplazan a, digamos, los lactobacilos, como son gramnegativos, enterococos, micoplasmas, ureaplasmas, clamidias, Escherichia coli y streptococos. Vemos que esta es una causa muy importante de esterilidad sin causa aparente, fallas implantatorias recurrentes y abortos recurrentes. Sabemos que la biopsia es un diagnóstico, digamos, permite su diagnóstico de certeza, y también sabemos de buen resultado reproductivo que ha sido reportado en pacientes que reciben tratamiento exitoso, en un 76% versus un 9% aquellas que nunca han sido diagnosticadas. Y también vemos que la tasa de éxito en, digamos, de embarazo en mujeres curadas es 4 veces mayor que en aquellas en donde la endometritis es persistente. Y la tasa de nacidos vivos también vemos que es casi 7 veces mayor que mujeres, digamos, que presentan una endometritis persistente. Ustedes este tema seguramente ya lo han desarrollado, por lo tanto yo no voy a ser tan atrevida, pero vemos que un estado proinflamatorio, la disminución de células T reguladoras, la disminución de la gnatovalquiria en el endometrio, propician, digamos, las dificultades implantatorias, el incremento de la contractilidad durante la fase lútea. Vamos a ver que son responsables de, digamos, este evento multifactorial que ocasiona la falla implantatoria. En la actualidad, y ustedes también ya lo han desarrollado, nuevas tecnologías permiten con certeza establecer el mejor momento para la transferencia, el mejor momento de receptividad, determinar la microbiota y también el diagnóstico de endometritis por nuevas tecnologías. Vemos que las infecciones de transmisión sexual nos atraviesan a lo largo de toda nuestra vida y también de nuestra, digamos, descendencia. Resulta muy importante tener en cuenta que la educación sanitaria, la concientización, el diagnóstico temprano y el uso racional de antibióticos y el acceso al tratamiento son sin dudas pilares estándar que nos conducirán hacia un futuro reproductivo y un éxito en los tratamientos aprendidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, y como ya me habrá escuchado, vamos a dejar la discusión para el final del simposio, así que quédese con nosotros. Quiero agradecer y presentar al doctor Pablo Arias, agradecer el esfuerzo que hizo en este momento por estar con nosotros. Hola, Pablo. Hola, Héctor, ¿me escuchas bien? Te escucho. Como ya le dije al doctor Mansur, ya fuiste presentado, sos de nuestra ciudad, doctor en medicina clínica, especialista en endocrinología, y el tema tuyo de hoy es la obesidad y la diabetes asociada a los trastornos reproductivos. Un poco complementario tal vez de lo que Alejandro habló de la insulinoresistencia. Así que te damos la palabra y adelante para vos. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder
haber logrado participar y quería hacer un anuncio porque en realidad cuando estuve viendo el programa y lo que iba a hablar Alejandro, decidí, para no superponer temas, centrarme en diabetes tipo 1 y dejar obesidad, poliquistosis ovárica, etcétera, en manos de los que saben más de eso, en realidad, ¿sí? Además, entonces, la presentación quizás sea un poquito más breve, pero va a abarcar los trastornos reproductivos asociados a diabetes con hincapié en diabetes tipo 1 en mujeres jóvenes. Bueno, vamos a ver si... ¿Se ve la presentación? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces... vamos a hacer, bueno, no tengo conflictos de intereses en relación a estos temas, en los cuales he trabajado hace bastante tiempo, en forma directa en la Universidad de Buenos Aires, cuando estaba allá, y también en Alemania durante mi doctorado. Como ustedes ven acá, este gráfico es bastante explicativo. Tiene en la abscisa la prevalencia de diabetes medida en aproximadamente 750, es digamos un estudio, una combinación de estudios que junta 751 estudios y alrededor de 4,4 millones de participantes y miden la prevalencia de diabetes en el año 80 y la prevalencia en el 2014. Y como ustedes ven acá, si las prevalencias fueran similares, los puntos estarían agrupados en esta línea. Obviamente, al estar desviados a la izquierda, tenemos que pensar que esa prevalencia se incrementó. Y fíjense ustedes que en la mayor parte de los países, y sobre todo de nuestra región, esa prevalencia está duplicada. Bien, eso es con respecto a todos los tipos de diabetes, pero también la diabetes tipo 1 está mostrando una tendencia de incremento en jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar se agregan casos de diabetes tipo 2 que antes eran poco frecuentes, pero también la obesidad afecta a aquellos que tienen el terreno predispuesto, HLA y otros genes predisponentes para diabetes tipo 1 y por lo tanto se habla de una aceleración del proceso de desarrollo de la diabetes tipo 1 que hace entonces que esta incidencia también se esté incrementando. Se calcula aproximadamente, estos son cálculos del Atlas 2019 de la IDF, la federación habla de 1.100.000 niños y adolescentes con diabetes tipo 1, y estos obviamente no estaríamos hablando de los trastornos reproductivos hace 100 años, porque hace 100 años exactamente se comenzaba a utilizar la insulina clínicamente, y antes directamente uno no tenía en cuenta estos trastornos porque sencillamente no llegaban a sobrevivir más de algunos meses después del diagnóstico. Hoy tenemos entonces una serie de trastornos descritos con relación a la esfera reproductiva, los más comunes: irregularidades menstruales, menor duración del periodo reproductivo porque la menarca está retrasada, pero también se adelanta la menopausia. Existen datos que fundamentan hablar de una amenorrea hipotalámica en numerosos casos en los cuales se producen estos trastornos del ciclo. También vamos a tener un aumento de la síntesis ovárica y suprarrenal de andrógenos y se puede también establecer el diagnóstico con una frecuencia bastante elevada de síndrome de ovario poliquístico en pacientes con diabetes tipo 1. Tenemos otro fenómeno también asociado a la autoinmunidad, que es la marca patogénica de la diabetes tipo 1, que combina anticuerpos, por ejemplo, contra tiroides y también en un porcentaje mucho más alto que en la población no diabética, anticuerpos antiovario,
y después tenemos también la descripción de un incremento de sintomatología asociada a disfunción sexual. Por supuesto, si vamos a hablar de reproducción, no tenemos que olvidar las complicaciones asociadas a la diabetes durante el embarazo. Como les decía, en 1920 no hubiera habido descripción alguna de trastornos menstruales en pacientes con diabetes porque no sobrevivían. Si tomamos datos de los 50, prácticamente un 30 a un 40% de las mujeres tenía trastornos menstruales importantes, y este dato, esta data que es de los 90, de comienzos de los 90 en Dinamarca, está mostrando que en mujeres que tienen entre 18 y 39 años, sería este grupo, esta columna, o entre 18 y 49 años, la prevalencia de irregularidades menstruales duplica o triplica la de los controles. Tenemos entonces, fíjense ustedes, amenorrea en un 6 y un 8% respectivamente, oligomenorrea en un 11%, y la combinación de todas las irregularidades está alrededor de un 20%, cuando en las controles apareadas es de entre un 7 y un 10%. Un dato un poco más reciente de Pittsburgh, del grupo de Janice Dorman, recoge a través de cuestionarios en mujeres con diabetes tipo 1, en sus hermanas, y también en controles no relacionados, distintos elementos asociados a trastornos en la fertilidad. Fíjense ustedes, en primer lugar, la edad de la menarca, que es significativamente mayor, la presencia de abortos, la presencia de menopausia precoz. Fíjense ustedes, la edad es prácticamente entre 7 y 8 años anticipada a la de sus hermanas, ¿sí? A la de sus hermanas, y también a la de la población no relacionada. Entonces, en mujeres jóvenes, las irregularidades, fíjense ustedes, este es un grupo muy productivo de Chile, del grupo que está en, perdón, discúlpenme, está en la ciudad de Santiago. Ethel Kotner es una de sus principales representantes, y tienen un grupo de trabajo muy importante junto con otros endocrinólogos chilenos en relación a trastornos de la reproducción en diabetes tipo 1 o en diabetes en general. Y en este grupo de niñas, son niñas menores de 20 años o adolescentes, está comparando con controles, y fíjense ustedes, por ejemplo, algunos datos. Primero, la variabilidad de los ciclos es mucho mayor, la duración de esos ciclos también, la presencia de ciclos anormales, o viceversa, perdón, ciclos normales 20% contra 41% en las controles no diabéticas, y la presencia de los trastornos que ya había descrito el grupo de Kjaer en Dinamarca, ¿sí? Un 60% presentando oligomenorrea contra un 20% de los controles, periodos de amenorrea en 11% contra 2%, y polimenorrea sin diferencias significativas. Un dato importante es el hecho de que esos trastornos tienen acá a las señoritas divididas por su control metabólico, por el nivel de hemoglobina glicosilada, y acá se puede advertir que en general hay una mayor prevalencia de alteraciones en relación a un control deficitario. Fíjense ustedes, por ejemplo, la duración de los ciclos menstruales, 35, 49 y 57 días para un control aceptable, un control regular y un mal control respectivamente.
luego la presencia de episodios de amenorrea, que no están en las niñas bien controladas y están presentes con una frecuencia de un 11% en aquellas que tienen un control intermedio y 18% en aquellas que tienen un mal control. O sea que acá estamos con un factor ya que podría, hay que siempre tener cuidado porque es muy difícil excluir otros factores asociados, como por ejemplo la presencia de estrés, la presencia de episodios de cetoacidosis, el mayor número de episodios de hipoglucemia, que no están contemplados en este estudio. Pero de todas maneras es bastante indicador y se repite en otros estudios de la misma temática. Otro hecho importante, fíjense ustedes, del mismo grupo, en otro estudio, presenta una disminución significativa del número de ciclos con ovulaciones demostradas. Y esto es un hecho importante. Cuando hay mal control, el número de entonces ciclos ovulatorios disminuye. Con respecto al inicio de la etapa fértil, también dentro del mismo grupo, es un grupo muy prolífico, vamos a ver que hay un atraso en la adquisición de las distintas, en el recorrido de las distintas etapas de Tanner. A partir de la etapa de Tanner 3, fíjense ustedes, hay una diferencia significativa frente a los controles, y tanto a nivel mamario como a nivel del vello pubiano. Lo mismo, por supuesto, también en relación a la edad de la menarca y no así en relación a la adrenarca. Este retraso está asociado a una menor, fíjense ustedes, este es el índice de masa corporal, que es inferior en los primeros 3 estadios de Tanner, y lo mismo la talla. O sea, que un factor que podría estar incidiendo en este atraso podría ser precisamente relacionado con la antropometría o con los cambios de la composición corporal que tienen lugar en forma más tardía en las niñas con diabetes. Y en este gráfico se presenta una relación inversa, nuevamente, el grado de control metabólico y el crecimiento o la talla, digamos. O sea que hay un impacto en estos factores, en alcanzar la talla y el peso adecuados para lograr la menarca. Hay un impacto por parte del grado de control metabólico. En un grupo italiano, sin embargo, estudia entonces un número importante. Estos son los box plots. El box plot estamos registrando la mediana, el intervalo intercuartilar, o sea, los percentilos 25 y 75, y luego el desvío estándar está agregado acá, y tenemos los outliers, ¿no? Es una manera muy cómoda de representar gráficos que no son distribuidos en parámetros que no están distribuidos normalmente. Y acá ven la diferencia entonces en la edad de la menarquía de las controles y de las niñas con diabetes tipo 1, que está significativamente incrementada. Y este grupo realiza una estratificación por tercilos para el peso o el índice de masa corporal, el control y la duración de la enfermedad. Acá empieza a jugar entonces otro factor. Tenían entonces, fíjense ustedes, pacientes con distinto grado de peso corporal o de índice de masa corporal de control que no presentan diferencias en la edad de aparición de la menarca, es muy similar en todas. En cambio,
cuando se tiene en cuenta la estratificación por tercilos de la duración de la diabetes, aquí aparece una diferencia significativa. O sea que tendríamos entonces dos factores, por lo menos jugando, uno relacionado con el control metabólico, otro relacionado con la duración y el otro relacionado con la antropometría. Para tratar de entender un poquito en realidad con esto no trato de explicar, sino de confundirlo. Es un gráfico un poco complicado, pero de todas maneras está claro que es el eje hipotálamo, hipófiso ovárico, que tiene entonces, recibe la influencia de distintos factores en las mujeres con diabetes, que tienen que ver con situaciones, por ejemplo, como episodios de hiperglucemia que pueden alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y hacer que entonces los niveles de dopamina que están circulando puedan penetrar y afectar la función hipotalámica, o bien episodios de estrés asociados a descompensaciones cetoacidóticas o a hipoglucemias, que ese es un factor que estudiamos mucho en forma experimental, generen entonces episodios de estrés que a través del aumento de la CRH hipotalámica o del tono opioide también pongan en, digamos, una traba al funcionamiento del generador de pulsos, de GnRH. También, por supuesto, el aumento de la función del eje córtico suprarrenal a través de episodios de estrés que eleve el nivel de andrógenos. Lo mismo la hiperinsulinemia asociada al tratamiento, ¿sí? El tratamiento con insulina por vía subcutánea resulta inevitablemente en hiperinsulinemia porque se administra en forma periférica, no intraportal, y estaría entonces contribuyendo al aumento de la actividad de la 17-hidroxilasa a nivel ovárico y también a nivel suprarrenal, con entonces el aumento de la producción de andrógenos. Como se ve entonces, hay múltiples factores que pueden inducir una disfunción en los distintos niveles del eje, y les voy a presentar algunos resultados en los cuales evaluamos experimentalmente estos mecanismos. En primer lugar, esto es la producción de GnRH, o en ese momento, los años 90, todavía se usaba la sigla LHRH. Vemos cómo hipotálamos de ratas puestos en cultivo, en incubación, y recogiendo el medio de incubación en forma secuencial, se podía advertir que la presencia de estos sin glucosa, sin insulina, esto es con dos distintos niveles de glucosa, 100 y 300 miligramos por decilitro en el líquido de incubación, y acá estamos poniendo las mismas concentraciones de 100 y 300, pero le estamos agregando insulina. Y estamos observando, fíjense ustedes, la escala, acá la escala va hasta 300, y acá va hasta 40. O sea, estamos aumentando unas 10 veces la producción de LHRH cuando incubamos estos fragmentos con insulina. De esto surge entonces que los episodios prolongados de hipoinsulinemia, o sea, el tratamiento insuficiente, puede estar resultando en un déficit de la secreción de GnRH. Y acá lo tienen expresado en números. Fíjense ustedes, el nivel promedio de producción de LHRH por esos fragmentos aumenta entre 5 y 8 veces al agregar insulina al líquido de incubación, y por supuesto, los pulsos son mucho más importantes. Entonces acá tendríamos un primer factor que podría estar contribuyendo a esa amenorrea hipotalámica, que sería el nivel deficitario de insulina.
Otro factor que evaluamos también es el efecto que tienen las hipoglucemias sobre el generador de pulsos de LHRH o GNRH, y para eso utilizamos un experimento que incluía la producción de una hipoglucemia insulínica. Acá tenemos los niveles de glucosa medidos en los controles, en animales que recibían una inyección de insulina, y en animales que recibían una inyección de insulina, pero que al mismo tiempo se les estaba administrando glucosa para mantener ese hipotálamo perfundido con una solución de glucosa de 200 miligramos por decilitro. O sea que estamos teniendo una situación de hipoglucemia periférica, pero el hipotálamo seguía recibiendo glucosa a través de este sistema de infusión por una cánula que se denomina push-pull. Fíjense ustedes los resultados en relación a la pulsatilidad de LH medida a través de cánulas colocadas en la yugular de estos animales. Esta sería la pulsatilidad normal, son 2 animales tomados como ejemplo. Esto es lo que ocurre cuando sometemos al animal a la hipoglucemia, el número de pulsos disminuye, y cuando nosotros restauramos la concentración de glucosa hipotalámica, vemos que esa pulsatilidad tiende a reaparecer. El análisis de los pulsos muestra acá entonces una caída significativa de la amplitud de los pulsos, de la frecuencia de los pulsos, de los valores máximos y de los basales. Todos estos parámetros se alteran entonces en presencia de una hipoglucemia, y cuando nosotros perfundimos esos hipotálamos con glucosa, en este experimento realizado entonces in vivo, le estamos devolviendo la glucosa al hipotálamo, vemos que esa situación tiende a normalizarse. O sea que tenemos entonces acá un importante mecanismo que puede estar contribuyendo, que sería el efecto de hipoglucemia frecuentes. Este dato es interesante porque se replicó el estudio en forma, digamos, no con cánulas intrahipotalámicas, esto es en sujetos en varones, pero es interesante ver la producción de una situación de euglucemia por medio del clampeo en los mismos sujetos después sometidos a hipoglucemia también por el clampeo, y esas 2 situaciones de euglucemia e hipoglucemia podían estar generadas por distintos niveles de insulina, como se ve acá. Entonces tenemos 4 situaciones combinadas, ¿no? De euglucemia con insulina relativamente elevada o muy elevada, y de hipoglucemia con lo mismo, situaciones de insulina medianamente o muy elevada. Y los resultados son bastante interesantes porque fíjense ustedes que en la situación de euglucemia con insulina normal o insulina discretamente elevada, los niveles de LH no se alteran y sí disminuyen cuando se produce la hipoglucemia. Fíjense ustedes que al tener niveles elevados de insulina no hay alteración de los niveles de LH, siguen manteniéndose estables, pero si nosotros dejamos que la glucemia caiga, los niveles de LH se precipitan. Y este estudio, bueno, está realizado en Lübeck por el grupo de Horst Femm. Esto es también a fines de los 90, principios de este siglo. Para ir terminando, hay un factor muy importante que se agrega, que es la presencia de distintos tipos de complicaciones, tanto microangiopáticas como macroangiopáticas, en relación a la fertilidad. Fíjense ustedes, este es un estudio muy importante realizado a partir de encuestas enviadas a pacientes que han estado internadas en hospitales de Suecia. Ustedes saben que funciona muy bien este tema de las encuestas, funcionan bien los correos en Suecia y funciona muy bien la participación de las personas que reciben encuestas
De esta manera es posible obtener entonces resultados comparables enviando encuestas a personas que han sido internadas en determinado periodo con y sin diabetes. Y fíjense ustedes que la tasa de fertilidad relativa comparada con la población no diabética es de 0,8 aproximadamente, o sea, discretamente inferior en las personas que no tienen complicaciones, pero cuando esas complicaciones están presentes, tanto la retinopatía como la nefropatía, como la neuropatía, y sobre todo las complicaciones macrovasculopáticas, esa tasa de fertilidad relativa cae abruptamente y llega a ser aproximadamente de 1/3. Obviamente es necesario acá tener en cuenta que hay factores confundentes porque la presencia de complicaciones agrega a la diabetes un componente muy importante de estrés. ¿Por qué? Porque la enfermedad se percibe de una manera muy distinta en las personas que tienen complicaciones. Pero de todas maneras es un elemento para tener en cuenta. Y yo creo que podemos dar lugar, ya hablé bastante, podemos dar lugar al intercambio y a la opinión de nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a incorporar en este último simposio a nuestras discutidoras, la doctora Mariana Fina, que hace endocrinología, la doctora Ivana Garnero, que es médica tocoginecológica y especialista en medicina reproductiva, y a la doctora Gabriela Mandato, que es médica tocoginecóloga en medicina reproductiva, también especialista, todos trabajando en grupo, en nuestro grupo. Muchas gracias, las 3 charlas muy buenas, y bueno, tenemos un tiempo para que cada una de las discutidoras haga sus preguntas y sus comentarios. Bueno, ¿puedo empezar? ¿Me escuchan bien? Te espera, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, muy buenas las charlas y voy a empezar por mi amiga María Alejandra, Candy, para mí. Realmente muy buena tu charla y muy buena la puesta a punto en la actualización de los tratamientos, porque todavía, por ejemplo, el tratamiento de clamidia, vemos que se siguen tratando por tiempos muy largos, entre 10 y 14 días, cuando con 7 días es suficiente. Y para nosotros en reproducción es un problema el cultivo del endocervix, porque cuando nos informan colonización, cuando nos informan 10.000 colonias, no tendríamos que tratarlos, pero tenemos del otro lado el auditor que no nos autoriza los tratamientos. Entonces es siempre la misma discusión y la gran pelea, y vos sabés que yo he ido a charlas de tracto genital inferior porque es un tema que también me gusta, y esto surge en las charlas, el famoso ureaplasma, 10.000 colonias de ureaplasma, ¿por qué tratarlos? Y que a nosotros nos retrasa un montón los tratamientos, porque también cuando hay una clamidia, ¿por qué pedir de nuevo el cultivo de clamidia? Que tenemos que esperar más de 30 días, y es un mes más que nos retrasan los tratamientos, porque hay un auditor que no sabe que si yo pongo la traté, es suficiente para la paciente, ¿sí? No sé si vos estás de acuerdo o si le tendríamos que pedir, entre comillas, a los bioquímicos que no nos pongan 10.000 colonias, que nos pongan negativos, no sé, que nos hagan una pequeña mentirita. Bueno, muchas gracias, Ivana. Sí, yo creo que efectivamente es un problema práctico que se les presenta a ustedes. Yo creo que con respecto a clamidia, para empezar, me parece que, bueno, que es muy importante optimizar el tema de los tratamientos en cuanto a que los tratamientos
sean correctos y que también las sociedades científicas en reproducción pongan énfasis en sus posiciones y generen documentos de posición en relación a estas cuestiones que tanto le generan problemas, ¿verdad? Porque me parece que esas posiciones de las sociedades científicas, especialistas en reproducción, podrían generar, digamos, una modificación avalada en la evidencia científica en relación a esta cuestión. Me parece que sí, que claramente para clamidia, en donde el diagnóstico se hace por PCR, cuando hubo un cumplimiento en el diagnóstico, no está indicado de ninguna manera y en ninguna, digamos, ninguna guía británica, americana, o guía que digamos, que presente suficiente evidencia científica, está indicado, para nada. El tema de micoplasma, ureaplasma, lo he hablado con Patricia Galarza, a cargo del laboratorio de Malbrán, básicamente en bastantes oportunidades, y por eso es que cuando yo lo presenté que debía considerarse infección cuando se detecta más de 100.000 unidades cambiadoras de colonias en ausencia de vaginosis bacteriana y otras ITS, y particularmente vaginosis bacteriana. O sea que, en primer término, yo creo que antes de, digamos, realizar un cultivo, deberíamos primero eliminar la posibilidad de estar ante una vaginosis bacteriana, para de este modo acercarnos a una verdadera infección, en primer lugar. En segundo término, me parece que cuando nosotros tenemos un cultivo, digamos, que realmente nos informa una colonización, bueno, es ahí donde me parece que las sociedades científicas deben hacer hincapié y en redactar sus documentos, en función a que micoplasma y ureaplasma son colonizadores, no patógenos primarios, y que están presentes en un 40, un 80% de hombres y mujeres en forma asintomática. Así que me parece que también otro punto clave en esto es hacer hincapié en el riesgo, en el factor de riesgo de esta mujer. Porque si yo estoy a lo mejor ante una paciente que presenta partos pretérminos, recién nacidos con muy bajo peso al nacer como antecedente, tal vez tengo que hacer más hincapié en la detección de micoplasma y ureaplasma, que por otra parte puede ser tratado si eventualmente surge la complicación, pero no debe ser un obstáculo para avanzar en el proceso tan largo que muchas veces emprenden las pacientes. Exacto, y ni hablemos de tu tema predilecto de HPV y de las lesiones de bajo riesgo que, bueno, que tampoco nos autorizan seguir adelante con los tratamientos. Claro. Pero bueno, no viene a esta charla en particular porque tendríamos para hablar mucho más. Bueno, y al doctor Mansur, al doctor Mansur, que bueno, también son muy lindas sus charlas, los felicito. Yo, aparte de trabajar en PROAR, de ser staff en PROAR, trabajo también en un hospital público, en el consultorio de reproducción. Y realmente ahí vemos muchas chicas jóvenes con todo el síndrome completo de ovario poliquístico, y la verdad que es un largo camino, sobre todo porque lo primero que te dicen, sí, doctora, yo menstruo una vez al año. ¿Sí? Y tenemos todo, tenemos la obesidad, la acantosis nigricans, la cintura, todo, el índice de masa corporal arriba de 35, entonces yo digo, es un largo camino, porque como hacer conciencia del cambio de alimentación cuando son pacientes de bajos recursos, y a veces es imposible que cambien la dieta porque no hay dinero para cambiar la dieta a una dieta más proteica o con más verduras, sino que tienen a mano los hidratos de carbono. Pero bueno, hacemos nuestros esfuerzos y obviamente damos nuestras indicaciones. Ahora, lo que yo le quería preguntar, y dado todo lo que usted presentó, usted en Chile, si hablamos de baja complejidad, ¿en qué tiene más experiencia? ¿Con letrozol o con clomifeno? ¿O qué usa más usted? Muy buena tu pregunta, y quiero felicitarte también por la oportunidad que le das a esas chicas de bajos recursos a ser bien tratadas, porque no todos los tratamientos necesariamente son costosos. Muchas veces basta hablar, crear conciencia, explicar que esta es una patología crónica, pero que es de buen pronóstico, porque los médicos
ser muy alarmista, y eso, yo no soy alarmista para nada, pero le ponemos un estigma al paciente. ¿Y por qué no miramos el lado positivo de tener un ovario poliquístico? Mire, usted tiene una reserva ovárica fabulosa, usted va a poder ser madre hasta avanzada edad, usted va a tener una capacidad ósea superior al resto de las mujeres, pero tiene que hacer ciertos esfuerzos. Y no es solo dieta, es actividad física también, ¿ya? Ahora, en Chile, ¿qué ha pasado? Desde hace más de un año que no contamos con clomifeno. Y yo en lo personal, en mi práctica, sí, desapareció del mercado. En lo personal, en mi práctica, hace ya unos 5 años que hice el switch y cambié de clomifeno a letrozol por cosas muy sencillas. El letrozol no me afecta el moco cervical. El letrozol no me afecta el grosor endometrial. Y se embarazan más con letrozol. Y tenemos menos embarazo múltiple con letrozol. O sea, mirado de igual a igual, produce menos hiperestimulación el letrozol. Y tú puedes igual usar una tableta por 5 días o 2 tabletas por 5 días. En costos es más caro, sí, pero tampoco es exorbitante. O sea, está al alcance de nuestros pacientes. Una caja de letrozol le alcanza para 3 ciclos si usas dosis máxima. Tampoco es algo desmedido comparado con el costo de las gonadotropinas. Así que la respuesta es que hoy día en Chile letrozol se usa mucho más que clomifeno porque desapareció. Bueno, y por último, como para después dejar a mis compañeros, siguiendo con el ovario poliquístico, y vamos a complicar al ovario poliquístico porque llegamos a la alta complejidad, tenemos miedos con las antimullerianas elevadas que tienen, cómo las estimulamos, de mucho a poco, de poco a mucho, con cuántas unidades, etcétera, etcétera. Tenemos los embriones, por lo general, a mí siempre vamos a tener estrógenos más altos, a mí me gusta más frizar y luego transferir para no poner en riesgo a la paciente, pero también me pasa que son chicas jóvenes y que a lo mejor tengo 2 transferencias negativas, ¿sí? Con lo cual yo ya me preocupo porque pienso, ¿qué le pido primero para saber por qué no implanta? Le pido por una cuestión económica, porque si yo pudiera pedir todo, estaría recontenta, ¿no? Pero, ¿en qué pienso primero? Que ese ovocito que estuvo en ese medio androgénico no fue un buen ovocito, entonces tengo algún problema genético en el embrión, o estudio primero el endometrio, que puede ser no receptivo porque está esa insulina allí dando vuelta. O sea, ¿cuál sería su consejo? Si tengo que elegir, o sea, todo mejor, obviamente, pero si tengo que elegir... Sí, es una pregunta excelente y que no tiene una respuesta categórica. En lo personal, yo optaría por estudiar el endometrio después de 2 transferencias fallidas en una chica joven, en la cual los embriones morfológicamente, porque no les has hecho estudio genético, parecen normales. Yo haría una biopsia endometrial y a lo mejor te encuentras con sorpresa. Puede que sea solo azar, que esas 2 transferencias fueron fallidas y a la tercera se embarazaba. Pero empieza a aumentar la ansiedad de nuestro paciente, dice, bueno, sí, tengo muchos embriones, pero si los voy perdiendo todos así, no logro un embarazo exitoso, ¿qué hago, doctor? En la clínica donde yo trabajo, sí, disponemos de todo. De estudio de ERA, estudio de factor infeccioso, estudio de la microbiota endometrial, pero no hay que volverse locos y poderle pedir a todos los pacientes que te falla por una vez la transferencia todos esos exámenes. Exacto, sí, nosotros también yo tengo a mano todo el tema que es costoso para la paciente, entonces, bueno, a veces no pueden hacer todo y bueno, uno tiene que empezar a elegir. Bueno, muchas gracias. Al doctor Pablo Arias se lo dejo a mi compañera Mariana Fina. Gracias. Mariana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Excelente las 3 disertaciones. No, Pablo, está muy claro lo que dijiste. Solo queda plantearnos los endocrinólogos, masificar un poco más quizás cuando se pueda a través de las obras sociales el monitoreo continuo de glucosa a través de los sensores. En Argentina está el Freestyle Libre, nada más. Para los que no saben lo que es un sensor que se coloca intradérmico y que puede medir 99 detecciones de glucosa diarias, y con eso impediríamos lo que Pablo decía, las hipoglucemias, las hiperglucemias. Por ahí mejoraríamos más el tratamiento de las pacientes que quieran
una búsqueda de embarazo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, hola Mariana, ¿qué tal? Bien, es un tema complicado porque en realidad muchas veces las amenorreas hipotalámicas surgen también en relación a actitudes hipercelosas con respecto a tratamiento, dietas, ejercicio. O sea, es un balance complicado el que hay que hacer a veces y hay que conocer mucho a las pacientes para tratar de no enfatizar en cosas que quizás no estén, que estén abrumándolas más. Estoy totalmente de acuerdo, como nosotros vimos, alcanzar un buen control, evitar hipoglucemias, son factores importantes para mejorar la salud reproductiva. Hay que hacerlo dentro de lo posible sin poner demasiado, de alguna manera, sin generar mucha alerta al respecto. Por otro lado, es una estupidez lo que las obras sociales hacen o las prepagas de no cubrir este tipo de ventaja, de gran ventaja, porque en primer lugar no es más caro que 7 tiras de automonitoreo diario, no es más caro. Segundo, tiene ventajas muy considerables. Entonces, yo la verdad todavía no entiendo por qué no se ayornan. Tenemos peleas con los auditores, nosotros también. Ivana, sí, claro. Los endocrinos también, igual que los ginecos. Sí, tenemos peleas con los auditores porque le dicen, ¿para qué le pide una hemoglobina glicosilada a los 3 meses del anterior si la anterior le dio bien? Ese tipo de comentarios, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho con respecto a los auditores. Creo que hay otro tema muy importante, que es el de la concepción de el ciclo menstrual como, yo le diría hasta el quinto o el sexto, depende de dónde estudiemos semiología, signo vital. Y muchas chicas hoy en día no tienen la noción de que tener la menstruación cada 2 o 3 meses es algo anómalo. Entonces yo creo que la educación que le tenemos que dar es, después de tu menarca vas a tener un año de despelote, pero a partir del año tenés que tener por lo menos 12 ciclos por año. 13 sería perfecto, 12, ok. Ahora, cuando ya empieza a haber ciclos cada 2 o 3 meses, eso tiene que ser una bandera roja, tiene que ser una luz, y hay que buscar cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del hueso, por ejemplo, que es un componente que en diabetes tipo 1 se ve amenazado por distintos procesos, que si además le combinamos hipoestrogenismo, el resultado es desastre. Así que hay muchos elementos a tener en cuenta. Yo creo que básicamente la educación es muy importante y los recursos entonces técnicos a disposición de las pacientes para lograr un buen control y libres de hipoglucemias sería otro elemento. Y tratar de bajar el estrés, cosa difícil. Tal cual, ¿cómo se hace? Sí, es un Gabriela, multifactorial el tratamiento, obviamente. Sí. Gracias, Pablo. No hay de qué. ¿Comentario tuyo, Gabriela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitar a los expositores por sus presentaciones. Quería hacer una consulta al doctor Mansur sobre aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que van a empezar su inducción de la ovulación y, bueno, a su vez también tienen una resistencia a la insulina, donde se suma la medicación con metformina. Si una vez que ellas logran el embarazo, ¿qué hacer con la metformina? Si ustedes la siguen dando, porque obviamente ellas siguen con su patología de base, o la suspenden. Nosotros seguimos con la metformina, porque no veo razón para suspenderla. No es una droga teratogénica y la condición de insulinoresistencia va a persistir y se va a agravar con el embarazo, que sabemos que es una condición insulinoresistente. Entonces, hace mucho que ya adoptamos eso desde los trabajos de Teresa Sir, que es una chilena muy conocida,
que nos enseñó a todos, del mismo grupo de Ethel Kotner que mostró ahí el doctor. Sí, pues, la TR, pues, ¿ah? Ella nos mostró que le perdiéramos el susto a la metformina, pero que no es sinónimo de dárselo a todas las pacientes con ovario poliquístico, sino a la que tiene insulinoresistencia. Y lo otro importantísimo es que durante la gestación velemos porque no se nos dispare el peso de las mujeres. O sea, tendemos a pensar como medio proteccionista, le costó tanto a esta pobre ser mamá, déjela que coma nomás. Y eso está muy malo, muy, muy malo, porque después la que se queda con los kilos extra ella, no el doctor. Y ahí va subiendo en la escala de insulinoresistencia y mayor dificultad futura. Así que en eso yo soy muy estricto con los controles obstétricos de mis pacientes que partieron obesas o que tienen un SOP o que tienen insulinoresistencia. Y los pacientes se adhieren bien. Cuando uno les explica y los educa, lo hacen. Perdón, doctor, perdón que me intrometa, quería saber hasta qué semana, porque acá está muy discutido el tema de lo que preguntó la doctora. ¿Hasta qué semana ustedes dan la metformina? Lo puedes dar. Porque algunos dicen hasta las 2, hasta la semana número 12, otros hasta las 20, otros hasta el 8º mes, especialmente los obstetras. O sea, ¿usted qué hace? Yo la doy hasta prácticamente el final del embarazo. O sea, lo mínimo que debieras darlo son las primeras 12 semanas porque te disminuye el riesgo de aborto que está aumentado en estas pacientes SOP media descompensadas. Pero si tú le tienes susto a la parte que le puede hacer al feto la metformina, ya está, ya la parte de embriogénesis ya ocurrió, no es teratogénica. Entonces, si tú ves que la paciente está subiendo bien de peso, que la curva de crecimiento del bebé va bien, ¿cuál es la razón para suspenderla? La paciente hace rato que ya tiene buena tolerancia a la droga, porque si es de las que no la tolera, la dejó ya. Entonces, no tenemos así una edad gestacional tajante en la que digamos hasta tal semana, como sí lo tenemos, por ejemplo, con la aspirina, que decimos hasta la semana 34, en la que tiene indicación, porque empieza a aumentar los problemas hemorragíparos, desprendimientos placentarios, pero con metformina no tienes ese problema. Perfecto. Perdón. Quería hacer una sola consulta más, que se está viendo en la consulta ginecológica de chicas adolescentes de 13, 14, 15 años que van acompañadas de su mamá a su primer consulta, el gran sobrepeso que tienen, ¿sí? A lo mejor tienen alguna alteración en su ciclo, pero bueno, también tienen una menarca temprana, o sea, todavía pueden estar sobre su eje fisiológico que tenga alguna alteración en el ciclo, pero ya las ves que tienen una alteración metabólica. Y quería saber si en Chile habría algún departamento de adolescencia que trabaje en forma multidisciplinaria para estas pacientes hacer prevención, porque sabemos que en algún momento pueden, cuando busquen embarazo, tener algún inconveniente. Porque, bueno, es lo así como lo presentas tú, no hay, pero en prácticamente todos los hospitales hay unidades de adolescentes, y hay gente que se preocupa de los aspectos emocionales, dentro de los cuales está el concepto de imagen corporal, y de enseñar al adolescente lo que debiera ser el cuidado de una vida sana, y en eso está lo del sobrepeso. O sea, que el sobrepeso no puede ser visto como una moda, como algo que cuando yo quiera dejo de fumar y se acabó. Es algo que es crónico y que tiene graves consecuencias, y cuanto antes lo ataques mejor. Y a los adolescentes nada mejor que hablar del aspecto personal, de sentirse más atractiva hacia el sexo opuesto. O sea, no es tan difícil convencer a un adolescente que está con sobrepeso de que eso tiene que modificarlo. Pero lo difícil es meterse en la cabeza de ese adolescente para saber su dinámica, cómo es su día a día, qué problemas tiene en su casa, cómo es de aceptada o no en el colegio. Esas son las cosas que la debiera hacer un grupo especializado. Pero, es más difícil en el ámbito privado. Muy difícil. Eso es complicado. Sí, muy difícil. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a Alejandro? Pero claro que sí, pues Pablo. Alejandro, ustedes tienen sellos en los alimentos, tienen sellos frontales. Sí, bueno, nosotros estamos peleando por el etiquetado frontal de los alimentos desde hace más de 12 años. Los proyectos van y vienen y no logramos, por ejemplo, ese tipo de medida que es muy importante, porque, y no logramos tampoco que se implemente la supresión de las propagandas de alimentos ricos en calorías en los horarios de los programas infantiles o juveniles, que es algo también fundamental, porque no es solo, digamos, un tema
de abarcar individualmente el problema de la obesidad en niños y adolescentes, o familiarmente, sino que también es un problema de meterle un tacle al factor, digamos, de la sobreoferta de alimentos densos en calorías que hay con todo eso, ¿no? Que ese es un problema que necesita ser resuelto a nivel, digamos, político, y no lo resolvemos. Ustedes ya avanzaron bastante en ese sentido. Pero Pablo, no dejen de pelearla, porque aquí costó, no fue una medida que fue popular desde el día 1. Imagínate que significó cambios importantes a nivel de colegios, en lo que es la colación que se le puede dar a los niños. El kiosco tan típico que vendía todas las golosinas a la hora del recreo, se acabó. Y ahora o vende comida saludable o no existe. Y el impacto no se ve tan rápido. Yo creo que sí ha tenido un impacto, que vamos a tener estas curvas de obesidad infantil que se están empezando a estancar, ojalá a descender, pero hay conciencia. O sea, la mamá que va al supermercado, cuando escoge un producto y lo ve lleno de sellos, como que lo hace a un lado. Tengo que cerrar con 3 palabras. Sí, el presidente tiene que cerrar, está bien. Sí, parece. No hay apuro, no hay apuro, doctor, no hay apuro. Tengo 2 preguntas del público, pero no quiero que se vayan, pero sigan ustedes. Tengo 2 preguntas del público. Hay una pregunta para la doctora María Alejandra Di Gregorio, que dice: ¿debiéramos solicitar cultivo de Mycoplasma genitalium además de Mycoplasma hominis? Bueno, en un contexto, voy a bajar la mano porque quería contestar esa pregunta. Bueno, en un contexto ideal, sí. Existen, han sido aprobados por FDA un kit de Aptima, que también Aptima ha desarrollado test para HPV de Hologic, pero no están disponibles en el país. En el Instituto Malbrán están realizando detección, pero no en forma rutinaria, por supuesto, realizándolo a través de PCR, digamos, in-house, PCR caseras validadas para Mycoplasma genitalium, que tengo entendido que han tomado contacto con gente del CEMAR para transmitir la técnica. Yo creo que particularmente, digamos, no está, digamos, incluido actualmente en el workout que se debe realizar, pero particularmente, si fuera posible, en pacientes que presentan, por ejemplo, antecedentes de EPIAS previas, pacientes que tienen, digamos, cervicitis mucopurulentas, Cuando termine eso me voy a hacer los mandados. Uretritis asociada, es decir, poblaciones de alto riesgo donde uno sospecha que pudiera haber una asociación de ITS, me parece Gordi, que ¿vos sacaste algo de la carta? una buena herramienta, digamos, a incluir en Toda un futuro. abierta. De todas maneras, tenemos una herramienta. Pero toda abierta. Pero no, hay micrófonos abiertos. Sí. Sí, pero no es que está todo así. Sí, Es televisión, ¿verdad? Pero creo que hay una alternativa, y la alternativa ante esas circunstancias excepcionales que planteo de riesgo, podría ser utilizar, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un diagnóstico de clamidia, ¿no es cierto? Utilizar la doxiciclina y posteriormente utilizar la acitromicina en la carga de 1.5 o 2 gramos en días repartidos para de ese modo, digamos, tratar clamidia, disminuir la carga de Mycoplasma genitalium y tratar Mycoplasma genitalium, pero no con 1 gramo, que no es lo recomendado. En esas circunstancias ideales, y en esas circunstancias no ideales, pero que pudiera llegar a haber una sospecha de que esta paciente pertenezca a un grupo de alto riesgo de asociación de ITS, ¿sí? Pensemos que hasta en un 15% se asocian, podría ser una estrategia. Mientras no dispongamos de una PCR multiplex, como ya hay disponibles, o esta herramienta de Hologic. Y con respecto a la obesidad, como estaban conversando ustedes en relación al ovario poliquístico, en relación a las chances de reproducción y a futuro, me llamó mucho la atención que CDC plantea, digamos, como dosis de tratamiento para gonocoxia,
no 500 gramos como para las gonocoxias no complicadas, sino 1 gramo, es decir, para las pacientes que tengan un peso de 150 miligramos. Esta aclaración debería no estar incluida en una población, digamos, realmente debería evitarse este tipo de aclaración en un futuro, ¿no es cierto? Esta pandemia, que también tenemos la pandemia de la resistencia antimicrobiana, la pandemia COVID y la pandemia obesidad, es decir, realmente llamativo esta incorporación en una guía. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta para o el doctor Mansur o el doctor Arias, cualquiera de los dos, de nuestro jefe. Dice, yo tengo mujeres tipo PCO con antimuleriana mayor de 8 que al año caen a menos de 2. ¿Alguna precaución adicional por ese brusco descenso? Interesante la pregunta. No debe ser fácil contestarla. A ver, la contesto yo. Una pregunta densa que tira Carlos al final del simposio, pero lo vamos a contestar. No es la tendencia natural de la paciente PCO. Esa mujer que bruscamente cae de 8 a menor a 2 en un año, yo pensaría que tiene una enfermedad autoinmune, tal vez como la que mostró Pablo, una diabetes tipo 1, que hace un Hashimoto, pero que ha tenido una destrucción masiva de folículos. Como les decía, la paciente PCO, la tendencia natural es que va descendiendo lentamente y a igual edad, sobrepasado los 40 años, sigue teniendo una cohorte de folículos mucho mayor que mujeres de la misma edad sin la condición. Entonces, no hay que entrar a medir anualmente la AMH en una paciente PCO pensando en esa excepción, porque son casos fortuitos, aislados, muy, muy desgraciados para el paciente, pero uno se va a ir dando cuenta también por la forma en que responden a los tratamientos. O sea, le va dando pistas de que algo está pasando. La mujer que antes respondía con 3, 4 folículos y le daba una dosis mínima, se está haciendo más resistente. Yo pensaría en eso, en buscar condiciones asociadas de autoinmunidad. Porque no va a ser también una mujer que recibió radioterapia, quimioterapia o alguna noxa de ese tipo que destruyó su dotación folicular. Bueno, gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra pregunta del público, algún otro comentario. A mí me pareció todo muy bueno. Le agradezco a todos los relatores y discutidores. Y bueno, damos por finalizada esta sesión y a mí me toca simplemente cerrar este simposio donde estamos festejando nuestros 25 años de institución. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a todos los relatores, discutidores, coordinadores, a todos los sponsors de la industria farmacéutica, a todos los señores y señoras que tengo acá al lado que nos ayudaron a poder hacer esto en virtual, que no es lo mismo que lo personal. Señor Hellman y señor y señora, muchas gracias. Realmente creo que a pesar de para nosotros ser la primera experiencia, esto ha sido muy bueno. Hemos tenido muy buenas charlas y hemos aprendido un montón de cosas nuevas. Y ahora simplemente a probar, 25 años, probar. Somos un gran equipo de médicos, biólogos, enfermeras, personal administrativo, personal de todo tipo en un grupo hermoso que hemos creado hace 25 años. Y no solamente, si bien este grupo fue creado originalmente
para trabajar en reproducción originalmente. Hoy somos un centro que estamos ocupándonos, que nos ocupamos en general de la salud de la mujer. Es decir, esto no es solamente un centro de medicina reproductiva, sino que tenemos todas las especialidades y subespecialidades para ocuparnos de la salud de la mujer. Y bueno, muchas gracias al director que me permitió ser codirector. Muchas gracias a todos y todas las que participaron en este evento. Y bueno, esperamos vernos en el 11º Simposio Internacional, tal vez públicamente, cuando haya desaparecido el COVID. Buenas tardes y gracias.